a empezar, les Saludos a explico un poquito, vamos a hacer una recapitulación. Como les digo, todo está integrado, así como estamos viendo en nuestra cultura de náhuatl, también las técnicas nahuálicas están integradas. Y esto, pues fíjense que también se ha descubierto científicamente que nuestro cerebro no funciona por bloques separados, sino que constantemente se están comunicando entre sí. Entonces, como todo está integrado, de manera natural nos vamos a dar cuenta que tanto los ejercicios para la energía vital, para la mente, para las emociones, para el cuerpo físico, están concatenados. Entonces, pues es sorprendente descubrir que nuestros ancestros ya tenían todo este conocimiento, ¿no? Que para la ciencia es algo nuevo o reciente. Entonces, vamos a hacer este ejercicio integrando todo esto y nos vamos a quedar hasta la técnica de recapitulación. Vamos a hacer una recapitulación larga, pero en el sentido de lo que va a abarcar. Así es que no se espanten porque la vamos a sintetizar. Es algo que se puede hacer sintético y acabamos en este año. Y ya para hacer nuestros votos y pues más o menos así va a estar la dinámica. Solo les digo para que no se me vayan a preocupar si sienten que vamos a estar así horas, no. Entonces, gracias. bueno, vamos primeramente a acomodarnos, vamos a colocarnos en una posición cómoda. Vamos a observar gentilmente cómo está nuestra respiración y vamos a entrar en este espacio-tiempo que podemos nosotros de manera deliberada ingresar. Entonces cerramos nuestros ojos ahora y vamos a seguir observando nuestra respiración. Observa tu postura corporal y puedes acomodarte, puedes moverte en cualquier momento que lo necesites. Si hay algún punto de tensión, de incomodidad, puedes relajar esas partes de tu cuerpo para que no estorben. Vamos a hacerlas a un lado, poco a poco, muy gentilmente. Y nuevamente lleva tu atención a tu respiración. Y así como estás, trata de percibir tu corazón, los latidos de tu corazón. Amumati. Sin mente. Y ahora vamos a ayudarnos con nuestra imaginación. Vamos a visualizar que estás en el borde de una playa, en la orilla, y frente a ti están unas espléndidas aguas turquesa. Vas a caminar y a introducir tu cuerpo poco a poco. Y mientras vas caminando e introduciéndote en este océano, vas a observar todas las tensiones que hay en tu cuerpo. Vas a observar todas las cargas que tengas por el día, por el trabajo o por alguna preocupación que tengas, cualquier pensamiento, recuerdo, sensación. Y
Y cada vez que penetras más y más, te vas a sumergir totalmente en este océano infinito. Y ahí mismo vas a empezar a soltar cualquier cosa que pase por tu campo perceptual. Todos los estímulos externos, sonidos, sensaciones corporales, aromas, la sensación de la temperatura donde estás. Y muy gentilmente vas a seguir monitoreando tu respiración. También vamos a empezar a visualizar cómo estás dentro de ese océano. Y empieza a soltar el miedo. Empieza a liberarte de los estímulos internos, recuerdos, pensamientos, impresiones. El comentarista que te da un asidero, despréndete de él ahora. Y con la intención de fundirte en ese océano infinito de aguas turquesa. Conforme vas fundiéndote con esta sensación, con esta plenitud, sigue entregando, sigue soltando todo aquello que te estorbe mentalmente, emocionalmente. Y ahora vamos a visualizar una luz refulgente, brillante, una chispa de donde tú surgiste, esa chispa de la reacción química cuando fuiste fecundado. Y permite que tu cuerpo, que emocionalmente vayas recorriendo tu vida, esa vida intrauterina, donde había ese refugio, ese hogar, donde te formaste, donde toda esa serie de reacciones químicas se transformaron en reacciones fisiológicas hasta llegar al punto donde esa estabilidad se transformó en un caos y naciste. Vamos ahora a evocar cualquier recuerdo que se presente, simplemente observando, atestiguando. Y vamos a adelantar a esa etapa de vida cuando empezaste a percibir este consenso que llamamos mundo o realidad, este consenso humano. Y cómo es este ciclo de tu vida, tu niñez, cómo fue. Y solamente vamos a observar las impresiones emocionales. ¿Con qué te quedas de tu infancia? ¿Qué aspectos lograste integrar, organizar? ¿Qué aspectos fueron caóticos?
y solo tomamos en cuenta como una nota mental todo aquello. Vamos a seguir recorriendo las etapas de tu maduración física, mental, cognitiva, cuando lograste un cambio también biológico y posiblemente también resultó caótico este ciclo. Y recuerda las impresiones emocionales de esa etapa de tu vida. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu pubertad? ¿Qué marcas te dejó? ¿Qué logros? ¿Qué personas significativas también? Y en términos generales, ¿cuál fue la impresión emocional de esta etapa? Y todos los lastres que pudiste haber arrastrado desde ahí. Vamos avanzando al momento en que también pudo haber una crisis, el momento en donde entraste a otros cambios biológicos, pero también sociales, físicos, mentales, en tu etapa adulta. Todas las interacciones que lograste, todas las interacciones que influyeron en ti, experiencias, vivencias que te marcaron, y cuál es esa impresión emocional que tienes de tu etapa adulta. Vamos a hacer una pausa observando nuestra respiración. Muy gentilmente visualiza esos logros, aciertos, errores. Solamente la noción que tengas para este ejercicio solamente basta con eso. Y vamos a entrar a este nuevo ciclo que se cierra, que es este año. ¿Y cuál es tu impresión emocional de este año? ¿Cuáles fueron las influencias que impactaron en ti? Las de tu contexto, tu familia, la sociedad, el mundo. Todas las emociones que experimentaste y observa si hay alguna emoción sostenida, alguna actitud frente a la vida que se agudizó o que se activó, que ya venías de etapas anteriores trayendo, repasando, reviviendo. Y observa también cuáles son los lastres que no te permiten avanzar en un ejercicio de honestidad. ¿Qué cosas son las que tú sigues sosteniendo? Pensamientos, creencias, actitudes, emociones, hábitos, y que en este momento tú deseas profundamente, decididamente ofrendar. Y ahora
Vamos a visualizar ese fuego interno, el fuego de tu potencial, porque desde tu origen está ahí, intacto y evolucionando. Pero ahora depende de nuestra voluntad. El contexto influyó. Donde nacimos nos moldeó. Pero ahora podemos hacer un acto deliberado para vivir y también para trascender. Entonces vamos a visualizar una fogata enorme frente a ti, con ese cielo, con ese firmamento que se ve en total oscuridad. Ese firmamento que representa el caos, lo desconocido, lo que no podemos comprender. Pero ahora estás frente a esa hoguera que ilumina, que te permite ver hasta donde tú te permitas, hasta donde tú alcanzas, hasta donde tu potencial puede llegar. Y vamos ahora a penetrar en ese fuego. Y vamos a entregar, a ofrendar todas esas cargas, todos esos lastres, todo lo que quieres ya dejar atrás, lo que ya no te sirve, con el propósito de ser libres, con el propósito también de tomar acción. Penetras en ese fuego y observa cómo reaccionas. Observa si hay emociones, si hay temor o si hay gozo, si hay una actitud diferente. Pero en este momento vamos a integrarnos y vamos a rendirnos ante este símbolo tan grandioso que es Huehueteotl, este fuego que nos renueva, este fuego que nos abraza y nos permite recordar que tenemos esta oportunidad de renovación cada año. Vamos a respirar, integrando esta experiencia, integrando las sensaciones, todo lo que generó el haber entregado y ofrendado los lastres en esta noche tan simbólica, tan importante. Y te voy a dejar unos instantes en silencio para que puedas recordar, recapitular brevemente o simplemente, como en los ejercicios de meditación, rendir todo a este fuego sagrado, al Padre de los dioses.
Y ahora, muy gentilmente, vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos. Vamos a hacer un voto que tenga que ver con lo que tú estás dispuesto ya a transformar en tu vida, con lo que tú ya no deseas que se repita. Y lo puedes anotar, lo puedes después de este ejercicio escribir para que se quede como cierre del ejercicio. Y vamos mentalmente todos a escuchar esta y repetir esta oración. Madre de los dioses, Padre de los dioses, anciano divino, tendido en el ombligo de la tierra, ofrendado en un cofre de turquesas de las aguas azules, oculto entre nubes. Anciano divino, del lugar de la niebla, Señor del fuego. Y es así como terminamos este ejercicio, este ritual. Y vamos poco a poco a abrir nuestros ojos, a mover un poco nuestro cuerpo, hasta que estemos completamente despiertos y listos para dar cierre a este evento. Adelante. ¿Cómo están? Adelante, Las compañeros. toca Mati. Muchas gracias, Moni. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Cómo está el firmamento, Bis? Pues ya casi está a la parte más alta. Recordar que parece que a las 0:30, el día de hoy, 20 de noviembre, se alinearán a esta línea norte-sur, a este eje. Y pues bueno, ahorita podemos apreciar ahí en pantalla justamente pues cómo se sigue elevando, ¿no? En este caso. Así que pues esperemos, pues igual si tienen oportunidad de verlo desde donde se encuentran, ahorita que cerremos la transmisión, excelente, si no, pues los invitamos, ¿no? A seguir explorando en el ensueño, a seguir con estos ejercicios, estas prácticas nahuálicas, sobre todo la recapitulación, para pues ver qué es lo que ha sucedido con nosotros, qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, nuestro origen, nuestro destino. Así que, pues bueno, ahí les invitamos, esperemos encontrarnos muy pronto y agradecer a cada uno por sumarse a esta experiencia tolteca, ¿no? Así que un fuerte abrazo para todos, algo más que tengan para comentar, para compartir, va a ser un gusto saludarles. Yo quisiera mencionar que pues esto no es más que por el intento de todos en conjunto, ¿no? Y que pues gracias a todos los que nos anteceden y que estamos aportando con un granito de arena para estar aquí y transmitir lo que por mucho tiempo se ha dejado de transmitir. Muchas gracias a todos. Gracias, y gracias, Frank. ¿Alguien más, Chignaui, algún saludo que se haya quedado pendiente por ahí? Agradeciendo pues que se hayan sumado y Pues sí, bueno, principalmente a todos los que han estado
acá con nosotros. Se van a quedar los videos, voy a subirlo por partes. También, bueno, saludos a Lili Olinteot, nos comenta, gracias por todo lo compartido, abrazos del corazón. Signatura, gracias. Mago, qué experiencia, muchas gracias. Me ha conmovido hasta las lágrimas, sintiendo paz en el corazón. Chavenato también nos comenta muy buen programa. Matlactiense Mazatl nos da las gracias. Valentín 6, larga vida a la Iglesia Tonteca, lo que nos comenta Andrés Juárez. Saludos a todos. Y bueno, nos podríamos seguir mucho tiempo por acá. Entonces, eh, pues creo que será, no sé si por ahí Omey, Miguel, Nicasio, pues tengan algo más para cerrar. Yo lo que les diría, pues aprovechen aquí y ahora para eh, proponerse cambiar algo que no les guste, y no se hagan desde lo más sencillo, ¿no? Limpien su casa, saquen las cosas viejas que no usen, que no sirvan, y pues, por ahí empiezan algo tan sencillo, ¿no? Para limpiarnos, limpiando desde lo físico, pues, y de ahí empezamos con todo lo demás, ¿no? Entonces, por ahí alguien más que quiera, A dar mí me un gustaría, comentario. a mí me Sí, gustaría simplemente agradecer profundamente. Nos vemos. Gracias a ti. Y una palabra, atención esta noche con lo que sueñen. ¿Okay? Que este rito nos convoca a ensoñar. Así que a ver qué señales aparecen esta noche. exacto. No lo hemos comentado otras veces, pero por ejemplo, en los otros años pasados, con Lili, o con Anabel, me he encontrado por allá, con Mon, justamente en esta noche del fuego nuevo, subimos a esa pirámide, para que lleguen, los que están allá y eh, los otros años hemos hecho esos juegos con el fuego, justamente allá. Entonces, nos encontramos por allá. El que quiera llegar, siempre hay reunión después del fuego nuevo. Por ¿Hay allá nos vemos. contraseña o es entrada libre? Entrada libre. Bueno, por decisión, ¿no? Ujú. Quien Sí. se lo Decisión e propone. interés. Exacto. Nicasio. Yo me quedo muy, muy agradecido y muy con una sensación en todo mi cuerpo de mucha paz y tranquilidad. Y mientras hacíamos esto, pues dije, órale, qué interesante este tipo de prácticas que me llevan a este estado. Y pues agradecer con mucha profundidad lo que estoy sintiendo. Gracias. Tlazo Kamati. A ti. Gracias Gracias a a ti, ti, Nicasio. Nicasio. Y bueno, pues creo que ya, este, Yo quisiera agregar algo. Este ándale. es un ejercicio que fue muy, muy, muy rápido, pero podemos hacer esa recapitulación de todos los ciclos de vida que tenemos y anotar cosas que nos parezcan importantes. Em, Podemos profundizar incluso con recuerdos ya en un nivel como muy mental, pero también es importante las impresiones emocionales. Y de ahí pueden surgir muchas cosas y quizás cosas que tenemos que resolver y que a lo mejor las hemos dejado ahí guardadas. Entonces, pues poner atención para que cada día podamos estar más libres y pues eso va a aportar muchísimo, ¿no? Entonces, espero que les dé alguna guía este ejercicio para que lo puedan hacer con más detalle. Ahí está el libro de Frank de Kinam 2 y explica los diferentes tipos de recapitulación que se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ya posteriormente puede que hagamos algunos talleres de esto, de este tipo de técnicas. Y pues Ujú. que tengan muy bonita noche. Muchas gracias a todos.
por su presencia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, saludos. Hasta luego. Gracias. Bye. Eso.